Hola, ¿cómo están? Equipo, familia de estrategias que transforman. Hoy continuamos con nuestra sesión de podcast. Hoy tenemos a un gran invitado, José, que hoy nos va a compartir unas grandes experiencias que él ha pasado de su vida. ¿Cómo estás, José? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación y bueno, bienvenidos a todos los que vean este podcast. Esperamos aportar en lo que sea necesario para sus vidas. Excelente. Bueno, vamos a comenzar con nuestra sesión de podcast. Bueno, José, ¿cómo te sentiste? Para ti, ¿qué es Santa Cruz? Vamos a comenzar por ahí. Bueno, Santa Cruz es mi ciudad de nacimiento, en primer lugar. Creo que mi opinión es muy especializada y para algunos de repente puede ser sesgada porque es mi tierra natal. Santa Cruz es una tierra de desarrollo, un emporio de crecimiento, muy abierta a quien tenga ideas, quien tenga capital, quien tenga herramientas, quien tenga estructura para desarrollar el estilo de vida que quiera tener. Excelente, sí, Santa Cruz es un lugar donde hasta a mí me ha abierto las puertas. 2 años que he vivido, después vengo cada vez que vengo me quedo un mes. Y no sé, debe ser de la gastronomía, me encanta, el clima, lo verde, es algo que es bastante buenísimo. Continuamos con las preguntas. En este caso, José, en este tiempo para ti, ¿qué es la energía? Vamos a comenzar por ahí. Bueno, yo normalmente hago terapias energéticas o bioenergéticas. Entonces, la energía para mí es la expresión de la vida. En Mm. realidad, me ha tocado trabajar con seres vivos en el tiempo de la pandemia y me ha tocado con esas mismas personas después de fallecer hacer el mismo proceso de lectura por bioenergética como una forma de investigarlo y no obtuve resultados. Entonces, la persona al estar viva genera energía y una vez ha fallecido, en el proceso en el que normalmente nosotros hacíamos las lecturas de ello, porque trabajábamos con pacientes, ya no había una respuesta. Entonces, para mí la energía es la expresión de la vida. Y de acuerdo a cómo está la vida, o sea, cómo está el pensamiento, la creencia, la voluntad, la emoción, entonces la energía tiene una forma de fluir y una forma también de ser recibida, porque no hay actividad entre seres humanos y con el entorno que nos rodea que no nos impacte y que también nosotros no impactemos a ese entorno. Interesante. Hay una frase que lo he aprendido en física o en química. Hay una frase que la manejé, la aprendí en física, en mis estudios, donde decían, la energía no se crea ni se transforma. No se crea ni se destruye, solo se Se transforma, transforma. sí. Uh-huh. Esa, ¿qué opinión puedes darle de esa? Eh, Cuando decimos que la energía no se crea ni tampoco se destruye, simplemente se transforma, es básicamente que todo lo que nosotros vemos es atómico, o sea, es molecular y toda molécula y toda partícula tiene frecuencia, tiene onda y tiene polaridad. Entonces, todos somos energéticos en todos los planos, incluso aquello que estamos viendo aquí, aquello que podemos tocar, está en un plano de frecuencia energética, por eso es que podemos tocarlo, pero no se vuelve parte de mi dedo. La energía se transforma en diferentes formas, en realidad. El pensamiento se puede generar como pasión, como emoción y como acción y voluntad. La energía es lo que nos habita y nos permite habitar el mundo en el que estamos. En realidad, lo estoy tratando de decir de la forma más sencilla para que todos podamos entender que lo que ahora nosotros llamamos energía, religiosamente y muy tradicionalmente antes se lo llamaba espíritu, ¿no? Entonces decía el espíritu de fulanito, el espíritu de sutanito, es que al morir se le va el espíritu. Bueno, ¿qué se le va? Se le va la energía. Entonces nosotros tenemos que entender que si decimos que la energía se transforma, incluso eso es muy útil para nuestra salud física, porque una enfermedad la podemos transformar en salud nuevamente. Así como también si nosotros tenemos malos hábitos, estamos transformando nuestra salud en enfermedad. Algo muy importante, ¿no? Sobre la energía. Bueno,
en este caso, José, ¿cómo has empezado a dar en lo que tú trabajas, a lo que te dedicas? ¿Qué servicios has empezado a dar a la humanidad? Bueno, yo empecé de manera empírica hace aproximadamente 15 años por problemas de salud de la madre de mis hijos. Empecé con algo que se denominaba normalmente la medicina natural. Queríamos evitar una extirpación de la tiroides que tenía un tumor desarrollado y un síndrome denominado síndrome de Hashimoto. Entonces empezamos a buscar alternativas. Primeramente cambios dietéticos, después de eso algunas suplementaciones y me encontré con el biomagnetismo médico como primera relación con lo que tenía que ver con la energía, ¿no? En este caso con el magnetismo. Le resumo la idea, y en esa situación nos tocó en 3 meses hacer que se remita por completo el tumor con el biomagnetismo médico. Ahora, después de ello, empezamos a leer e investigar que existía una gran cantidad de enfermedades que tenían que ver con la emoción, con lo que llamamos el estrés. Ahí encontramos la biodecodificación, encontramos las 5 leyes de Hammer, encontramos mucho conocimiento hasta llegar a conocer que eso se lo llamaba somatización. Entonces empezamos con eso, después llegamos a las constelaciones familiares, donde pudimos entender que no es solamente lo que pasa dentro de nosotros, sino que a veces nosotros venimos cargados con factores traumáticos, energéticos de las historias de nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, y todo eso incide realmente en nosotros de una manera que a veces nosotros no podríamos entender de buenas a primeras si no conociéramos la historia de nuestra familia. Ahí es donde encontramos los patrones, esos patrones que se han repetido en diferentes etapas de la historia de la familia, desde los bisabuelos, tatarabuelos, hasta llegar a nosotros. Y lo interesante es que eso también podría llegar a nuestros hijos dependiendo el tipo de decisiones que tomemos con esos legados. Entonces, actualmente yo me encargo de un trabajo que se llamaría ser un analista en reingeniería humana, porque la talla de tu camisa, ¿cuál es? Esta es una M. Si no conocieras la talla de tu camisa, comprarías cualquier cosa, ¿no? Y al comprar cualquier talla, en este momento no se vería bien. Tus zapatos también tienen que ser una talla específica, no puedes Sí. comprarte 1 o 2 tallas menos porque sufrirías. Y tampoco puedes comprarte 2 tallas más grandes porque tampoco te da estabilidad, movilidad, estabilidad completamente. En la vida también es muy útil hacer un análisis de nuestro ser interno, ser profundo, la historia y cómo la historia que nos habita de la familia y los sistemas está generando en nosotros una forma de ser. Cuando nosotros entendemos la medida exacta de nuestra forma de ser, podemos entonces ir al coaching, a la psicología y a tantas otras formas de conocimiento, como si fueran tiendas de ropa, de calzado o accesorios, y comprar a la medida el conocimiento y la técnica que sea necesaria para poder fluir en todos los campos de nuestra expertise y nuestra necesidad comercial, económica, familiar o social. La verdad, interesantes. Entonces, a lo que tú entiendo, tú me dices que con el análisis de la reingeniería humana, uno ya puede saber qué es lo que necesita. Puede ser algo psicológico o puede ser algo coaching, o en realidad ya sabría, como el ejemplo de la ropa, ya sabría qué es lo que necesita y de qué talla, ¿verdad? Correcto. Normalmente nosotros nos convertimos en ratones de librería, nos convertimos en ratones de YouTube, de Instagram, de tantas fuentes donde vamos a beber del conocimiento de tantos buenos ponentes y a veces vamos y bebemos información que es muy buena, pero que no me es útil. Y entonces llega un momento donde tengo una infoxicación, o sea, me intoxico mentalmente, tengo tanto que llega un momento donde todo eso, desde diferentes parámetros, me da tantas formas de ver la vida, tantas formas de acción, pero no encuentro la manera de dar el paso 1 y el paso 2
y si me caigo en el paso 3, cómo levantarme del paso 4 sin hundirme más en el paso 5 y así que sea un conocimiento a mi medida. Es importante entender cuáles son mis heridas, cuáles son mis dolores reales, cómo gestiono la crisis, la crítica, el abandono, la humillación, cómo gestiono, me disocio podemos decir, o me hundo en cada situación. Entonces, cuando yo comprendo desde el análisis de la reingeniería cuáles son mis tendencias y también cuáles son mis herramientas intrínsecas, porque cada herida en nuestra historia genera una adaptación psicobiológica. Y cuando yo conozco cuál es el fuerte de mi adaptación psicobiológica, entonces sé qué debo ir a comprar para ello en el supermercado de la vida, del conocimiento, en todas las áreas. Interesante, algún punto muy interesante que lo mencionaste y la verdad me da la curiosidad de preguntarte esto. ¿Tú piensas, José, que la humanidad está preparada para las redes sociales, el ChatGPT, la tecnología? En realidad no, no creo. A mí me ha pasado que cuando nosotros decimos inteligencia artificial, pensamos que estamos frente a un sabio. Y cuando nosotros le damos tareas específicas a la inteligencia artificial y todo ello, la inteligencia artificial siempre necesita de un criterio. La inteligencia artificial en todas sus maneras tiene diversas formas de realizar procesos que para nosotros serían muy engorrosos y muy difíciles. Pero la directriz siempre debe venir de la voluntad, del razonamiento, de la cognición y de la metacognición del ser humano. Y ahora, últimamente, estamos llegando a un punto en el que se genera a veces una dependencia social, ¿no? Una dependencia social de una inteligencia artificial que a veces solamente maneja un nivel asombroso de juntar, organizar y transformar, estructurar la información, pero que si no entiendo básicamente su proceso y eso no lo ocupo para desarrollarme y para autoeducarme, puede ser peligroso. Sí, porque normalmente vi en redes sociales que incluso les pedían consejos de amor, donde ahí viene la duda, ¿no? Una máquina con algoritmos entiende las emociones y sentimientos de una persona. Los puede entender si es que la cargas. En el caso mío, en el tema de terapias, yo he desarrollado con Gemini o un GEMS, que lo he cargado con información de escuelas de pensamiento filosófico, por ejemplo, la escuela de pensamiento sistémico, familiar sistémico, la gestal, análisis transaccional, constelaciones familiares y otros enfoques como el cognitivo-conductual, el bioenergético de Lowen y Reich. Y todo ese tipo de material yo le he dicho a este James que lo utilice para ayudarme cada vez que yo le hago una pregunta y que saque de todo ese bagaje bibliográfico y todas las páginas de internet que estén relacionadas académicamente con ello, un boceto de ideas. Entonces con eso normalmente me ayuda a verificar muchos enfoques, pero no es porque ella sienta, no es porque la inteligencia artificial se haya divorciado, haya sido infiel o sea, cosas así. Entonces, cuando yo le pregunto algo, tengo que darle una base para que realmente funcione de una mejor manera. Y la inteligencia artificial según tu criterio, puede reemplazar a los estudios de analista, reingeniería humana. No, no podría. ¿Por qué? Porque si yo en este momento agarro una inteligencia artificial y le digo que me haga una reingeniería personal, me va a pedir ciertos datos, pero va a agarrar bases de criterio genérico de toda la web. Y para hacer una reingeniería, quien la haga, el analista, y en este caso la inteligencia artificial, tiene que tener parámetros que sean fijos. Ahora, normalmente un analista
tiene que tener dos clases de empatía. Empatía caliente, que es ponerse en el lugar de la otra persona, sentir, entender eso, y la empatía fría, que es la parte analítica. Entiendo qué es lo que sientes, de dónde viene, pero es tu historia, ¿no? Normalmente la inteligencia artificial no tiene empatía, no sabe leer emociones. Entonces tú le das una información y no va a leer las emociones, a menos que la cargues, como te digo, con un programa que pueda leer microgestos y todo eso para hacerte una entrevista, como que en este momento el podcast que estamos haciendo tuviera una inteligencia artificial que pudiera leer tus microgestos y los míos, y al terminar todo el podcast tú le dijeras: ahora analiza cómo se comportó José Orlando y cómo me comporté yo, cuáles fueron los matices emocionales, qué notaste, cuáles son las seguridades, los fuertes, los picos y los valles de la vida de José. Entonces recién la inteligencia artificial podría hacer eso, pero previo cargarle el banco de datos. Interesante, entonces es algo que lo tenemos que tomar muy en cuenta, pero vamos a hacer ejemplos de en esta parte lo que nos menciona José, ¿ya? ¿Te gustaría hacerlo, una práctica a lo que tú te dedicas conmigo? Aquí, No sé, dependiendo. Aunque ya. en realidad no me gustaría hacer tanto una práctica. ¿Por qué? Porque la base analítica que nosotros manejamos tenemos cuestionarios, ¿no? Son cuestionarios que son muy personales. Ah, claro. Claro, son bastante personales. Yo no quiero hacer un espectáculo y un show. ¿Por qué? Porque cada vez que tengo un cliente, e incluso cuando trabajo con talleres de 10 o 15 personas, a veces la información analítica es bastante profunda. Ah, sí, claro que sí. Sí, Entonces es algo. bastante profunda. Entramos al tema de historia personal profunda, entramos al tema de las sensaciones que genera el volver a tomar en cuenta ese tipo de circunstancias en este proceso de análisis. Y también en algunos casos entramos a información profunda financiera, empezamos a entrar también a preguntas hipotéticas de situaciones difíciles en momentos de crisis. Entonces no hacemos simulacros, son situaciones bastante complejas en todo caso, y para ello tendrías que estar preparado, perfilado hacia eso, y en este momento obviamente lo que hacemos es informar. Claro que sí, entonces hoy no es el momento, pero vamos a continuar haciendo estas preguntas porque es algo muy importante que estamos aprendiendo en esta parte y una de ellas es, en este caso, ¿cómo lo has visto a Bolivia actualmente? Porque he visto personas que están estresadas, otros están con heridas, y eso a nivel poblacional ha habido varios suicidios, problemas. Según tus estadísticas, ¿cómo lo viste a Bolivia así con las personas? Bien. Eh, el manejo de estrés en Bolivia es normalmente muy malo. ¿Por qué? Porque manejar el estrés requiere de una educación emocional, ¿ya? Y tenemos una cultura en la cual la educación en inteligencia emocional no es nuestro fuerte. Normalmente las emociones tratamos de controlarlas, pero no se pueden controlar emociones que se desbordan a menos que sea un proceso de educación del pensamiento, la razón y la racionalización en un momento anterior a eso. En otras palabras, las emociones no son para frenarlas y suprimirlas, sino para educarlas. Y se las educa porque la emoción es un producto del pensamiento. Entonces la energía se la direcciona o se la condiciona según, en este caso, el pensamiento. Entonces, una forma de pensar, un criterio, va a generar una manera de frecuencia, y esa forma de frecuencia podemos decir, va a vibrar con órganos internos del cuerpo, generando una manera de somatización a la que después llamamos síntomas a veces de enfermedades no transmisibles, por ejemplo la diabetes, la hipertensión, ¿no? Para mencionar solamente dos. Después tenemos enfermedades autoinmunes, el magnífico hígado graso que está de moda con muchas personas actualmente. Entonces, todo ese tipo de circunstancias son expresiones biológicas de la manera en la que el ser humano maneja el estrés.
Ahora, en Bolivia, las causas de estrés normalmente tienen que ver porque a veces somos en esa parte no quiero que se ofendan, pero somos una sociedad muy dependiente. Todavía somos una sociedad muy niña, de alguna manera, en la cual siempre tiene alguien que tener la culpa de lo que nos está pasando. Y eso, escúchenme, de lo que nos está pasando, no de lo que está pasando. Entonces siempre tenemos a alguien que es el culpable. Puede ser el Estado, puede ser la lluvia, puede ser el sol, puede ser tantas cosas que están siempre por fuera de nosotros, haciendo que nosotros seamos las víctimas de ese tipo de circunstancias cuando son negativas y que seamos los necesariamente receptores de derechos que los demás tienen como obligación para con nosotros. De ahí la razón por la cual el proceso del emprendimiento en Bolivia es demasiado criollo en algunos aspectos. Hay demasiados emprendedores, pero que no buscan la manera de aportar una estructura sólida, educada y solidificada, medible, y eso hace que entonces la mayoría de los emprendimientos a veces tengan mayores fuentes y condicionamientos de estrés de los que deberían tener. Yo soy un emprendedor porque para trabajar con terapias soy mi propio jefe, pero tengo que aprender a manejarlo de manera estructurada, tanto mi tiempo, mi forma de manejar talleres, la imagen en redes sociales. Y cuando me empecé a dar cuenta que esto que yo manejo es oro puro para mucha gente, me di cuenta de cuántas cosas no sabía, cuántas cosas necesito aprender. Marketing de redes sociales, inteligencia artificial aplicada a todo lo que es las redes sociales como tal, la producción y todo aquello, y un sinfín de situaciones que me generaron un proceso de estrés, pero que en el mismo proceso de aprender, el estrés se vuelve más manejable. Entonces, Bolivia tiene esa enfermedad de que no nos gusta normalmente educarnos, no nos gusta a veces sentir que no sabemos. Incluso yo sé que varios de ustedes en este momento, la muestra de que tengo la razón es que les está dando rabia lo que estoy diciendo. Y es que todos somos ignorantes en algún punto. Y esa forma de ignorancia está ahí para que nosotros la resolvamos. Entonces, es importante que nosotros empecemos a invertir en esos puntos en los que reconocemos que ignoramos algo. Cuando nosotros nos encargamos de esos puntos de ignorancia, entonces somos fuertes ante todas las sensaciones de inseguridad económica, financiera, social, laboral, política, que nos están generando estrés. Es algo muy interesante. Bueno, a nivel poblacional también vamos a tocar ahora las partes del sistema educativo, tanto de colegios, universidades, un instituto técnico. En la actualidad en Bolivia, ¿los sientes preparados para combatir lo que estamos, la economía, para innovar? ¿Los sientes preparados al sistema educativo para en esta generación? Creo que como sistema educativo no, porque si analizamos las currículas, la forma en la que están estructuradas las materias, todavía se sigue aportando ese pensamiento de rebaño, ese pensamiento en el que tengo que estudiar para ser el mejor trabajador, el mejor profesional, pero siempre para una entidad, una organización. Casi la mayoría de los chicos que salen de la universidad en cualquier carrera ya salen con la intención de a qué elefante blanco corporativo van a apuntar, ¿no? Y sin embargo no se desarrolla el pensamiento de la marca personal profesional, entendiendo que cada uno de nosotros somos una empresa, somos una entidad, y que si las empresas estuvieran compuestas por empleados o por socios creativos o desarrolladores que tengan esa visión de la ética de sostener una productividad que mantenga el valor de la marca personal. ¿Se imaginan si pudiéramos trabajar así? Las empresas estarían llenas de realmente de equipos formidables. Sin embargo, muchos chicos salen de la universidad con solamente la idea de enfrentar
el trabajo por tiempo y por dinero, y esa es la realidad que aporta el sistema educativo. En realidad sí, aporta eso. Todavía eso no ha cambiado. Y bueno, hasta que eso cambie, no sé cuánto tiempo va a pasar, ¿no? Incluso las políticas de Estado, todo eso, no están todavía al nivel, desarrolladas al nivel necesario para hacer que el emprendedor digital, el emprendedor tecnológico boliviano e incluso el emprendedor en general pueda subirse a la tecnología con un apoyo estatal mayoritario. Sí, es una situación muy importante, ¿no? Bueno, contando así una experiencia, como todo estudiante, fui a la universidad, lo estudié, te cuento, y sentía que algo faltaba, sentía que algo, ver la realidad a veces, como a veces te la pintan, porque antes una persona que iba al cuartel hacía su servicio militar y ya tenía un trabajo Sí, estable. sí. Y era así, iba su servicio militar y ya tenía. Después, si estudiaba una licenciatura, era eminencia, servicio militar y su licenciatura. Después, maestría, diplomado, doctorado, pero así ha ido abarcando que faltaba algo ahí. Y vino mi curiosidad, les cuento ahí, vino mi curiosidad, donde aprendí otro sistema educativo, liderazgo y ventas. Y es donde nos vamos a ir en esa parte. Para ti, José, ¿qué es el liderazgo? En realidad, el liderazgo es la presencia del poder genuino de la autogestión personal que fluye de mí hasta generar un impacto en el marco de generar una opinión en los demás en base al desempeño y al mantenimiento de la vida propia. Cuando yo pienso en liderazgo, por ejemplo, pienso en Cristiano Ronaldo, en Messi, que son dos muy buenos jugadores. En la cancha, en los equipos donde está, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, existen dos capitanes. Está él por productividad, por ser el mejor en su área, y está el capitán de cancha de su equipo. Y al borde está también el director técnico, ¿no? Son tres tipos diferentes de liderazgo, pero cada uno está liderando desde la perspectiva de sus cualidades. Entonces, para mí, el liderazgo es un nivel de autogestión pero tan idóneo que fluye y es decidido, admirado y asumido por aquellos que quieren seguir en nuestra atmósfera. Mm. Y esta preguntita que se me nace, ¿para ti es mejor ser jefe o líder en una empresa? Eh, el, bueno, es una pregunta bastante, diría yo, muy trillada. Todos sabemos que un jefe solamente busca el resultado y está basado solamente en lograr la mejor gestión en base a producción, y la producción solamente el jefe la busca como un beneficio para su propio beneficio, para él mismo. En cambio, el liderazgo siempre busca que aquel que está conmigo no se desgaste, porque lo considero útil, y es más, si mi nivel de liderazgo es idóneo, entonces lo que voy a buscar no es solo que no se desgaste, sino que llegue a desarrollar lo mejor de su potencial. Bastante interesante. Ahora, entrando en el mundo del emprendimiento, actualmente en el emprendimiento, jóvenes que por la situación económica del país, por la situación laboral, en estas protestas que ha habido estos últimos meses en La Paz, en Cochabamba, y mayormente se han dedicado ya, y si emprendo, me dedico a emprender, en tu experiencia, ¿qué es el emprendimiento para ti, José? Emprender para mí está relacionado con tomar un camino. Y si yo tomo el camino a Cochabamba, tengo que entender que tengo que caminar en esa dirección, o camino o tomo un vehículo, tengo que decidir qué tipo de vehículo, pero emprender es tomar una decisión, y la decisión está relacionada con la elección de algo que decido que sea sostenible en el tiempo.
El emprender para mí está relacionado con decisión, elección y tiempo. Yo no puedo básicamente dedicarme a ser un emprendedor que va a estar leyendo las nubes hoy, el sol mañana, el bloqueo de pasado mañana. Tengo que definir cuánto tiempo voy a ser un emprendedor. Si lo voy a hacer 6 meses, un año, tengo que tomar en cuenta el sostener. Ese es el verdadero compromiso del emprendedor. El emprendedor no siempre debe estar buscando la rentabilidad o a corto plazo, porque entonces hablamos no de emprendimiento, hablamos de comercio. Un emprendedor es alguien que decide generar una estructura, o sea, transformar su pensamiento, su idea, su pasión en una estructura que aterrice en la realidad social y económica del lugar donde está, dando una solución o un producto que solucione algo, un servicio que solucione algo. Entonces, el emprendimiento tiene etapas que son similares a un embarazo. Un embarazo no sale al otro día que se concibe, tardan 9 meses. Y pregúntenle a las esposas cuáles son los problemas que se sienten en el embarazo. Hasta el embarazo más cómodo siempre ha tenido alguna forma de incomodidad. Y al final, sí o sí hay dolor, ya sea que sea parto natural o sea la cesárea igual días después de la misma cesárea sigue generando algo. Entonces el emprendimiento es una forma de caminar que tiene que tener dirección, como lo dijimos, compromiso, visión estructural y más que todo una responsabilidad de entender que es un proyecto atado al tiempo, no exactamente a los resultados. Entonces el emprendimiento para mí es eso, es un caminar. Es un caminar, ¿no? Es algo que, bueno, para muchos, estadísticamente se ha visto que en Bolivia sobreviven los primeros 2 años y después tienden a bajar o a caer y hay situaciones que pasan, ¿no? En mi experiencia, ¿cuántas veces no he dicho, "Oh, lo vuelvo a lo tradicional? Porque ahí me pagaban el sueldo y listo. Estaba tranquilo. Pero emprender al inicio, es, como nos dice, es importante tener esa estructura, porque si lo hacemos a veces por emoción, o incluso un préstamo bancario o algo lo voy a hacer y a veces la plata llega, pero a veces no sabemos cómo administrarla, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que entenderlo. Para tú que estás haciendo una empresa, vas a hacer un negocio, un emprendimiento, es importante conocer todas esas áreas y tomarlos en cuenta. Ahora vamos a entrar en la parte de la política de Bolivia, cómo está en su situación política. Para ti, ¿qué está sucediendo? ¿Es algo bueno, malo lo que está sucediendo con el actual presidente? Bueno, yo tengo un paradigma básico que es muy duro. Los países tienen los gobernantes que se merecen. Rodrigo Paz no es chileno, no es brasilero, no es un jugador de fútbol que lo contratamos de afuera. Votamos por él. Yo no voté por él, pero lo acepté y es el presidente de mi país. Yo creo que las estructuras sociales son quienes engendran el tipo de políticos. Yo creo que las estructuras sociales son las que engendran el tipo de estructura política. Entonces, creo en cierta forma que somos una sociedad y no somos los únicos. En muchos países de América Latina es nuestro modus operandi. Vivimos tranquilos mientras no nos estorben, mientras no nos cuarten, mientras tengamos el pan en la mesa. Solamente ahí empezamos a pensar con civismo, con ética política, con ética, podríamos decir, patriótica, nacionalista, no sé el término exacto, pero pienso que en cierta forma lo que está pasando no lo voy a catalogar ni como bueno ni como malo. Yo pienso que lo que usted decida es lo que va a hacer que sea bueno o malo, lo que yo decida. Y al fin y al cabo, en esta inercia de la vida diaria de toda la población boliviana, hasta la ausencia de decisión y ese deporte de la queja política, la queja social, ya es una decisión que está generando muchas veces mayor cantidad de problemas. Yo pienso que
Si mañana encontramos otras pruebas en contra del presidente o a favor de quien sea, igual tengo que ser lo más idóneo posible. Entonces, en este momento yo no podría dar una opinión concretamente de valor sobre ese efecto porque yo estoy enfocado en que pase lo que pase, yo salga adelante en todos los aspectos. Mm. Es algo muy importante, ¿no? Para un emprendedor pasa una situación económica que puede ser la situación del dólar, importación, combustible. Entonces, pase lo que pase, un emprendedor tiene que estar ahí listo para poder vender y saber en las dificultades demostrar todos esos trabajos, ¿no? Porque no hay de otra, no queda de otra. No queda de otra porque no podemos hacer desaparecer las tiendas, las bodegas, los carros, los empleos, no podemos hacer eso. Entonces, lo que nos queda es subirnos a la ola y ponernos a realmente saber a qué estamos dispuestos, hasta dónde estamos dispuestos a llegar dentro de todo lo que es este clima de acción y decisión. Sí, es algo muy interesante que tenemos que hacer. Bueno, vamos a entrar en la parte de la lectura, que es algo que a mí me apasiona, la lectura de los libros, la lectura que es algo muy importante saberlo. Vamos a hablar un poco de esa parte. Para ti es demasiado importante leer libros. Sí, definitivamente. Yo soy un mal lector. ¿Por qué? Porque hay gente que se termina un libro en una semana, hay otros que se leen un libro por día. Yo me leo a veces 7 libros en un año, como que 25 libros en un año. ¿Por qué? Porque soy un lector temático. Agarro un libro base, es como si fuera mi raíz. En ese libro encuentro una idea y cuando no la entiendo o no me cierra completamente, busco el libro del autor de esa idea, el estudio y voy y allá encuentro otra que refuerza y cuando acuerdo estoy ramificado con un libro base y con 5, 6, 7 libros que son las ramas de todo ese proceso. Entonces así a veces al año me termino de 25 o 30 libros que hay, de repente solamente me termino 5 y sigo, pero estoy haciendo una investigación literaria, podríamos decir. Esa es la forma en la que ahora leo. Y me ha pasado en algunas ocasiones, acabo de comprar un libro que lo ves ahí, Ujú. que ahora soy muy exigente en la forma de leer. Y a veces me doy cuenta que en nuestro medio, las tiendas o los comercios en cuanto a literatura no son propositivos y eso es culpa de nosotros. Entonces encontramos mucha literatura, eh, podríamos decir, muy comercial, muy de autoayuda. No tenemos libros que sean realmente enfocados a retarnos en algunos aspectos y nos retan solo a condiciones blandas del comportamiento y no realmente a volver carne, a volver materia la idea y lo que tengamos que realizar como necesidad. Se tienen muchos libros, pero no se tienen manuales. Son muy pocos manuales, o sea, hay Ujú. cosas que nos enseñan a cuestionar y a pensar, pero no nos enseñan a hacer. Entonces, creo que hay mucha literatura hablando de muchas cosas, pero que no nos enseña los cómo ni realmente los por qué de tantas cosas que nosotros encontramos en la literatura. Yo tengo muchos libros que he leído, pero ahora soy mucho más analítico en qué es lo que realmente busco y lo que estoy buscando son manuales, es la forma de hacer algo, porque llega un punto donde ya tanta información sin acción también es contraproducente. Pero ya pasé de padre rico, padre pobre, flujo del cuadrante del dinero, o sea, ya, por favor. Sí. Y bueno, de esa manera analítica es algo muy interesante, ¿no? Porque uno va con la etapa de crecimiento, pero ahí en el propio libro llega a otras dudas, cuestiones o incluso recomendaciones que te dice el propio libro. Te recomienda otros libros. Entonces, eso es algo muy interesante que igual lo estoy haciendo de esa forma pero te llega la curiosidad y te dices, de esta parte, ¿cómo hacemos?
me deja con esa duda y es importante de la manera como hacemos. Yo también te comento que lo hago así, lo dejo en pausa y me compro el otro libro, la busco y después, una vez con esa base, vuelvo a leer ese capítulo, ya me está diciendo de esta manera, lo Claro, tengo que hacer de esta manera, sí. Y tampoco de nada sirve leerlo, como lo hice, y no ponerlo en práctica. sí, ¿De qué sí, 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 sirve? sí, De sí. nada. Entonces, con ese libro es algo muy importante realizarlo, porque te comento, José, que me ha pasado, es Ideología Alemana de Carlos Marx. Cuando lo busqué el libro, no lo encontré en versiones pirata, por así decirlo. No lo Ujú. encontré. Busqué el original y cuando lo busqué en esa librería que lo busqué, joven, usted es, desde el 2023 nadie ha comprado el libro. 2026, recién usted está comprando este libro. Tres Y, años para un libro. y es algo, como dicen, está más comercial actualmente de esos crecimientos de como padre rico, padre pobre, hábitos atómicos, que son básicos. Y de los lectores de libros que nos dicen, es que eso se vende más. Claro. Ese se vende más. Entonces, somos nosotros los que es importante, y eso en la lectura les digo, ¿no? Es importante razonar, pensar, dudar, es muy importante cuestionar, preguntar, porque son herramientas donde te llega. Si José tiene una idea de algo, del color rojo, yo tengo otra idea del color rojo, no es que cada uno saca su criterio, tiene que haber una tesis y de esa tiene que haber una antítesis y nace la síntesis. Entonces es algo muy importante que mientras iba leyendo libros me di cuenta, porque he tenido maestros que pasaba un tiempo y empezaba a debatir con ellos, no por algo malo, sino es normal compartir ese conocimiento donde nacían nuevas dudas y el conocimiento crece y es algo muy importante entrar en esa etapa. Para ti, José, ¿qué concepto tú tienes sobre la fisiología neuronal? La fisiología neuronal básicamente es, bueno, para quienes no lo manejen con esa terminología, fisiología viene de función, la manera en la que se comporta, ¿no? Entonces nuestro sistema nervioso tiene una manera de comportarse que deriva del uso que nosotros le damos al cerebro. El cerebro reacciona en base a la clase de pensamientos que le damos, los ejercicios mentales que le damos. Entonces, la lectura, por ejemplo, mirar videos, el scrollear todo el día, el escuchar música, la interacción con la gente face to face, piel con piel, como se dice aquí, al nivel humano, todo eso genera en nosotros una forma de trabajo neuronal y esa forma de trabajo neuronal genera hábitos neurológicos que son la base, podríamos decir, de las especializaciones de formas de la inteligencia de cada uno, y eso es lo que genera lo que él está diciendo, las funciones y expresiones de esa neurología. Es muy útil que nosotros seamos muy selectivos en cuanto a lo que realmente hacemos en el día, lo que permitimos que nuestros hijos hagan, lo que permitimos que llegue a nosotros en cierta forma. Es muy importante no darle me gusta a muchas cosas en las redes sociales y no seguir exactamente a cualquiera, porque el algoritmo hace un trabajo fascinante, que es ver qué me gusta, qué no me gusta, y empieza a generar que yo sea parte de un nicho al cual se va a bombardear con diferentes tipos de estímulos. Y esos estímulos generan en nosotros una manera de alimentarnos. Es increíble que nosotros tenemos en la calle mucha gente obesa y mucha gente también delgada, y hay gente que está bien equilibrada en cuanto a su forma física y estética. Y si tuviéramos una forma de cámara que pudiera medir cómo está nuestra, digámoslo así, nuestra imagen o forma mental, no sé qué forma tendríamos según la información con la cual nosotros nos estamos alimentando, ¿no? Mm. Porque lo que leemos, lo que vemos, lo que oímos, aquello en lo cual interactuamos, es una forma de alimentar la mente.
Y de esa forma en la que alimentamos la mente viene la manera en la que nosotros reaccionamos ante la vida. Yo que me dedico a ser analista, yo soy analista, me gusta el tema de analizar, para eso me pagan, para analizar el carácter de la gente. Nosotros tenemos dos vertientes que nos van desarrollando. Una son aquellas que vienen como herencia psíquica, la otra es lo que va realizando como adaptación psicobiológica cada ser humano desde el vientre de la mamá hasta más o menos los 7 años, y eso genera un condicionamiento de adaptabilidad fisiológico, anatómico y psicológico afectivo, pero también seguimos nosotros por la neuroplasticidad, la neurogénesis, aportando y aportando cada día de nuestra vida hasta la edad que nosotros tenemos hoy. Yo tengo 52 años y sigo aprendiendo, pero ¿qué sucede? Me he encontrado que hay cosas que quiero aprender, no las puedo aprender fácilmente gracias a tendencias y sesgos que aprendí por mi propia historia. Entonces, cuando yo hago un análisis, yo veo los sesgos cognitivos, emocionales, conductuales que aporta la historia, el desarrollo y lo que consumimos actualmente. Y eso nos demuestra por qué nos cuesta hacer cambios, sostener cambios y generar desarrollos tanto personales, económicos, laborales y relacionales con la gente que nos importa, esposa, padres, hermanos, hijos y la mano derecha que tengamos en la empresa, por ejemplo. Mm, algo muy importante, ¿no? Entremos en esa parte de analista. En tu área de analista, cuando has tenido personas que se encuentren en La Paz, Cochabamba y tengas que hacer sesiones virtuales, o es precisamente importante presenciales? Mira, hemos trabajado bastante de manera virtual y nos gusta a la gente también, pero ha sido un matiz muy distinto trabajarla de manera presencial. Te preguntaría, ¿qué te pareció a ti? Bueno, en lo presencial ha sido algo, bueno, en la sesión que hemos pasado, a mí me encantó porque ha sido algo que ahí hemos podido conectar. Ha sido más íntimo en el punto de que estábamos en el mismo lugar, teníamos el mismo nivel de, ¿cómo se dice?, de concentración, ¿no? En Sí. lo que estábamos haciendo, lo cual a veces en lo virtual no es imposible, es muy, pero muy posible y es muy utilizado. Incluso yo participo con un grupo latinoamericano que nos juntamos en línea a hacer constelaciones familiares. Yo voy como representante dentro de las constelaciones familiares grupales desde Bolivia y otros desde Ecuador, desde Colombia, desde la Argentina y otros países. Y lo hacemos en línea y la información energética fluye igual, pero realmente no hay un impedimento. O sea, no existe impedimento en que sea presencial o que sea online. Lo necesario es que cuando es online las personas necesitan ser más adultas y más comprometidas en el proceso de estar 100% presentes en el momento con toda su intencionalidad. Claro que sí, algo muy importante que nos dice José es estar presentes ahí, porque ahí se entiende en la plataforma virtual. De nada sirve que tú estés en pantalla y tu celular y tú estés un ratito, perdóname, otro ratito y contestaré. De nada sirve porque se pierde esa conexión. Entonces es algo muy importante en plataforma virtual también hacerlo. Entonces ya es algo muy importante para las personas que estén ahí a nivel nacional. Así que ya saben que José puede haber conexiones, las hace ahí por plataformas virtuales y las sesiones que ustedes mismos ya van a ir viendo. Con él recibí una sesión con él y la verdad me ayudó bastante a qué, a poder saber en qué es lo que se necesita. Algo, como lo dice él, es algo íntimo, personal, pero es algo muy fuerte que te ayuda a entender el cómo. Hablando con ejemplos, lo dijimos, ¿no? Ya te ayuda a entender qué camisa, qué polo me voy a poner, qué medida de short, qué medida de tenis, qué color. Y es algo, una decisión, algo muy importante que la tienes que hacer. La tienes que hacer tú. Entonces, de esa manera vamos a ir aprendiendo más, porque es algo que necesitamos.
tú como emprendedor necesitas aprender todas las herramientas para poder estar en cumplir tu visión en lo que tú quieres realizar. Ahora vamos a entrar a preguntas más personales. José, ¿qué le dirías al José de 5 años, tu propio yo? A ese José de 5 años ya lo agarré un día y le dije, límpiate los mocos, deja de llorar. Sí, en cierta forma, digamos, ¿no? Eh, Tuve que agarrar y decirle a mi José de 5 años que la vida, aunque doliera, no nos iba a destruir, que ya yo tenía casi 50 años y que había dado tantas vueltas y que había llorado tantas veces como ese chiquito, ese José de 5 años, pero no porque papá fuera malo, no porque mamá se haya ido, sino porque este adulto muchas veces, como ese niño estaba esperando que papá no se enoje, que mamá vuelva, ese adulto había depositado la responsabilidad de su propia autogestión en las manos de personas que no tenían la obligación de seguir aportando cosas que yo como adulto debía decidir si las abandonaba y entendía que no iban a suceder y que no eran para mí o que las tenía que conseguir por mí mismo. Entonces, en muchas ocasiones me tocó eso. Entonces, tuve que decirle a ese niño que habíamos llorado y que íbamos a llorar todavía de repente algunas veces mientras yo le diera el timón a él y yo no entendiera que yo como adulto no tengo el permiso de seguir siendo presa de una historia, sino que tengo que ocupar esa historia para desarrollar todas las carencias, abrazarlas y desarrollar en la práctica también la empatía ante esa historia que no la puedo negar. A mi consulta llegan muchas veces personas que prefieren no ver su historia, prefieren no entender cómo fueron sus padres, cómo son sus padres actualmente y no quieren ver la relación que existe entre sus heridas de infancia, lo bueno y lo malo que eso ha dejado en su vida. Por ejemplo, algo que quiero decirles, ¿por qué creen que nos gusta ser emprendedores? ¿A qué está ligado? Ya, les digo, un emprendedor es aquella persona que en su crianza obtuvo un nivel de competitividad muy alto con su padre, porque su padre no lo trató exactamente como hijo, lo trató como a otro hombre que tenía que demostrar en casa cuán valioso como macho, como hombrecito era desde niño, lo trató como un adulto y no como un niño, entonces lo ha vuelto competitivo. Y en segundo lugar, posiblemente por la ausencia de papá, si es que papá no estuvo tan bien o no fue una figura realmente que captara respeto y seguridad, entonces a veces me vuelvo rebelde a las estructuras mayores. Entonces, todo emprendedor es un rebelde contra la estructura, es alguien que quiere ganarse el pan, quiere desarrollar su propio orden, su propio terreno, y eso es lo que revoluciona el mundo. Ahora, dentro de aquellos que se mueren por tener un sueldo, son personas que tuvieron una mamá a veces amorosa o una estructura básica. No estoy generalizando, pero eso se encuentra mucho. Ah, interesante, interesante. Por eso es que los análisis son importantes, porque desde la forma en la que yo me crío, yo entiendo si estoy siendo emprendedor hoy por necesidad, por pasión o por vocación. Es algo muy importante, así que es importante recibir ese tipo de análisis, ¿ya? Ya ahí vamos a ir coordinando para dejar ahí su contacto ahí con José, para que ustedes puedan contactarse con él y puedan recibir estas sesiones que es muy importante para que tú sepas qué camino vas a decidir tomar. Entonces es algo muy importante aprender sobre todo eso, ¿no? Continuamos con unas preguntas. ¿Cuál es tu siguiente objetivo, tu siguiente visión en la que estás trabajando, José? En primer lugar, quiero que la gente entienda qué es ser un analista. He sido
constelador familiar, analista de patrones sistémicos, terapeuta en biomagnetismo médico, he sido vendedor, etcétera, etcétera, de cosas, he sido entrenador deportivo, pero lo que me apasiona es que empezar a perfilar este tema del análisis en reingeniería humana. He estado trabajando mucho con el nicho de varones en procesos de duelo por pérdidas de sus matrimonios, de las relaciones de pareja, abandonos, infidelidades, porque el hombre maneja el dolor de una manera distinta a como lo maneja la mujer. Entonces, primeramente empecé a trabajar con ellos, pero yo quiero que el mundo entero entienda por qué necesito un análisis. Es importante, como estábamos diciendo en este momento, si yo no conozco mis tallas de ropa, voy a parecer hecho un espantapájaros. Entonces, si yo no conozco, no hago un análisis de mi historia, un análisis del legado que recibí, un análisis de la expresividad de quién soy y cómo estoy viviendo hoy, hay la posibilidad de que la proyección de lo que hago, de lo que siento, de lo que vivo, no sea leída, interpretada, reconocida y devuelta hacia mí como yo quiero que el mundo la reciba. Entonces, para mí es muy importante que la gente empiece a conocer qué es un analista. Un analista. He encontrado muchas formas y escuelas de coaching que trabajan muy bien en la estructura, pero si no se analiza los porcentajes de carácter, los porcentajes de presencia o ausencia arquetípica de energía masculina o femenina en nuestra forma cotidiana de expresar el pensamiento y la acción, hay la posibilidad de que el mejor coach del mundo no pueda trabajar conmigo. Sin embargo, cuando usted hace un análisis, usted puede de ahí en adelante verdaderamente sacarle el jugo a cualquier asesor, a cualquier mentor, cualquier consultor, cualquier coach, porque ya yo sé quién soy. Y al saber quién soy, entonces todo viene a mi talla. Entonces yo ahora estoy apasionado con la intención de que la gente nos vaya conociendo. Quiero empezar a dar talleres grupales, presenciales para sus empresas, sus emprendimientos, talleres en línea. Quiero escribir un libro y estoy muy interesado en que la gente empiece a no definirse por lo que hace y por los títulos que son. Nos hace falta mucho aceptar quién somos desde, y no voy a entrar tanto en filosofía, pero tampoco voy a ser muy comercial. Yo quiero ser José ante el mundo, porque José es tantas cosas. Y yo quiero que cada uno de ustedes, detrás del ser el CEO de su negocio, detrás de la marca que tienen que trabajar, ustedes sean reconocidos como las personas que son y que seamos personas confiables, personas íntegras, personas idóneas. Creo que eso es lo que más le hace falta al mundo. Entonces, en forma personal, quiero dentro de 5 años quiero que José sea un referente con el que puedan tener una conversación y una hora después realmente conocer quién son y que sea un conocimiento que no lo olviden jamás. Quiero realizar ese impacto en la vida de cada persona. Interesante, y algo muy importante que nos comparte José, ¿no? De quién conocerse a uno mismo y te tienes que conocer, porque a veces ponemos personajes, ¿no? Personaje de licenciado, personaje de coach, personaje de papá, pero en realidad, ¿quién es Omar? ¿Quién es? Y tú tienes que conocerte, es algo muy importante, porque cuando tú te conoces, ya sabes cómo eres tú, ya te conoces y a veces nos apodera el personaje, ¿no? ¿Y has notado que esos personajes en la sociedad se apoderan de una identidad? Completamente, ¿no? Porque nos define y hasta nos molesta que la gente no nos acepte como nosotros hemos asumido que debemos ser reconocidos. Hay personas a las que si usted le dice don Tito, en vez de decirle licenciado o doctor Tito, se va a molestar. Y hay personas a las que le digan licenciado y no le digan su nombre, también genera una distorsión. Eh, Pienso que es muy, pero muy importante desarrollar una esencia que
asuma todos esos roles que acá mencionaba Omar. El hecho, yo por ejemplo, aquí en este momento estoy como el analista, pero este analista es hombre, este analista es esposo, en todo caso, es padre. Entonces, ser personas íntegras para mí va más allá de lo moral, sino es realmente ser todo eso que soy. No, no es todo lo que cargo, sino todo lo que soy. Asumirlo, integrarlo, donde quiera que me encuentre. Y con todo ese paquete de quién soy, también eso pueda integrar a la esencia de lo que yo le doy a la gente que todo el tiempo trabaja conmigo. Es algo muy importante, ¿no? Bueno, continuando con todos estos, ya para ir finalizando, para ti, ¿qué representa estrategias que transforman? Bien, estrategias que transforma, para mí representa básicamente uno de los mejores emprendimientos intangibles, porque no es un producto físico, ¿no? Pero es uno de los mejores emprendimientos del campo de la mente transformado en expresión, acción y materia en una sociedad que requiere que el emprendedor, el empresario, el comerciante pueda tener gente que le oriente, que pueda tener gente que realmente tenga la visión, la capacidad y la pasión con el compromiso de estar ahí para que cada uno de ustedes, desde su adulto, como hablamos en el tema de los análisis, no vengan a comprar a un empleado en Omar, sino a un asesor, alguien que desde su montaña le enseñe a usted a escalar su montaña. No que sea él el Sherpa que va a estar llevando sus maletas en cuanto a dinero y a leyes, ¿no? Entonces creo que ahí lo desperdician. No, no es para eso. Entonces, igual en el caso de mío, los analistas no somos para llevar la maleta emocional de nadie, sino para que usted aprenda a qué hacer con su maleta emocional, su historia y sus herramientas. Entonces, estrategias que transforman es eso, es un llamado a cada adulto que realmente nos reta a saber cuán adultos estamos siendo para hacer lo que estamos haciendo. Parece un juego de palabras, pero en terapias estoy convencido que muchas veces vienen niños con testículos y bigotes que están tomando decisiones como niños, a pesar de que son adultos. Y a veces esos niños tienen billeteras grandes, tienen la capacidad de firmar y sacar un préstamo de miles de dólares y de hacer un negocio, pero siempre están desarrollando una visión en la cual dependen del empleado, dependen del banco, sojuzgan al empleado, negocian mal con el banco, con los proveedores, con el cliente. Entonces, calculo y veo que estrategias que transforman es el proceso de manejar, yo diría, al adulto responsable, coherente en el emprendedor, en el empresario que está con nosotros hoy. Entonces, para mí esta es un emprendimiento, es una herramienta que quisiera que todos los empresarios nacionales la pudieran tomar muy, pero muy en serio. Hay factores en los cuales hay mucha tangibilidad en la información y hay otros factores que posiblemente algunos de ustedes que son muy pragmáticos, porque existe mucho pragmatismo en el comercio boliviano y muchos de ustedes a veces no entienden la diferencia entre ser un comerciante y ser un empresario. Y a veces somos comerciantes con deudas de empresario, pero no somos empresarios que sepan comerciar con su deuda. Entonces, para eso está Omar. Así que es algo muy importante que tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Bueno, ya vamos con estrategias un año, un año y medio que llevamos trabajando, creando una comunidad. Entonces estamos ahí abiertos para la persona que quiera realizar, no decirle color de rosas, decirle la realidad y a qué te estás enfrentando en Bolivia, Latinoamérica y qué herramientas necesitas aprender. Entonces, algo muy importante, que ahí está el club de lectura, sesiones coaching, estructura, área legal. Entonces,
Todo eso se basa en algo, en el compromiso de cada uno de ellos, ¿no? Ahora, José, para finalizar, ¿qué mensaje les darías a todos los que nos están viendo? Háganse un análisis, en primer lugar. Es una herramienta muy, pero muy importante. Ahí ustedes van a entender por qué hay cosas que les dan mucho miedo, van a entender también el por qué estamos en un proceso, especialmente ahora como cultura económica boliviana, con retos muy grandes, ya que somos una economía pequeña, no ni siquiera mediana realmente, que está llamada a abrirse paso. Entonces cada uno de ustedes es muy, pero muy importante y dentro de lo importante en ustedes, ustedes tienen que crecer, tienen que surfear olas en la vida con familias, con parejas, con hijos, que no deben ser sacrificados por el trabajo, por el negocio, por la inestabilidad. Nuestros hijos y nuestras familias no tienen por qué pagar el precio de nuestro éxito, de nuestros fracasos. Y el hogar, la familia, tiene que ser ese oasis de paz que reciba y multiplique para con nosotros lo que nosotros somos capaces de recibir del mercado, de la situación económica y del trabajo en el que nos estamos desempeñando. El mensaje básico es, tengamos la humildad de aprender, tengamos la humildad de conocernos, tengamos la humildad de reconocernos, porque a veces lo que vamos a conocer es algo que nuestra pareja, nuestros hijos y la gente que trabaja con nosotros lo ha visto en nosotros hace 10 años. Y eso es lo que hace que muchas veces no logremos desarrollar el potencial ni nuestro ni de otros y tengamos una rotación comercial, laboral, social y de emprendimientos que entramos y salimos una y otra vez solo por el hecho de que no hemos tenido la capacidad por información o por decisión de reconocernos a nosotros. Para eso herramientas que transforman está aportando una gran, pero gran solución. Y entonces el mensaje que les dejo hoy, reconozcámonos, abracémonos, conozcámonos, no tengamos miedo de expresar, sentir, pensar, hacer. El más grande de los éxitos es transformar nuestros deseos y nuestras pasiones en hechos y en situaciones y condiciones que se materialicen para el bien propio y de otros. Excelente, bueno, es algo muy importante y a tomarlo en cuenta, equipo. Bueno, quiero hacerte una proposición aquí, frente aquí a nuestros espectadores. A ver. Bueno, se nos viene el aniversario de Estrategias que Transforman y va a ser en la sede oficial, va a ser en la ciudad de La Paz. Y estaría dispuesto a estar ahí, José, presente, ser uno de nuestros mentores, de nuestros speakers invitados. Sí, claro. Si todos los que han visto esto no dicen, no, no lo quiero ver, claro, mucho gusto. Sí, estoy ahí. Excelente, entonces ya lo van a ver ahí para los de la ciudad de La Paz, ya lo van a ver presente ahí en la ciudad de La Paz en uno de nuestros grandes eventos que vamos a realizar. Muchas gracias, José, y estamos en contacto. Chao, chao, nos vemos.